Capítulo 1. El pacto con el diablo. Eso huele a colonia cara. Grady Price se enorgullecía de muchas cosas. Su habilidad para sobrevivir con ramen instantáneo. Su impresionante colección de correos electrónicos de manuscritos rechazados. Y su notable talento para encontrar los peores trabajos freelance conocidos por la humanidad. Pero incluso él tenía que admitirlo, escribir cartas de amor para un multimillonario misterioso. Eso era un nuevo bajón. O tal vez, si entrecerraba los ojos lo suficiente, un nuevo ápice. Actualmente, estaba sentado en la oficina elegantemente intimidante de un tal Philip Lancaster. Un hombre tan pulido que parecía haber sido esculpido de pura arrogancia y tela de diseñador. La silla de cuero debajo de Grady crujía mientras se movía, resistiendo el impulso de frotarse el sueño de los ojos. Debió haberlo sabido desde el momento en que entró en este edificio. Impecable, moderno y sin duda caro. Que esto iba a ser un nivel completamente diferente de raro. Frente a él, detrás de un escritorio que probablemente podría pagar sus préstamos estudiantiles 2 veces. Philip juntaba las manos y observaba a Grady con la expresión de un hombre que nunca había sido apresurado un día en su vida. Su traje, ajustado a una perfección letal, ni siquiera se arrugó cuando se inclinó ligeramente hacia adelante. Supongo que te informaron sobre la naturaleza de este trabajo, dijo Philip. Con una voz tan suave como el whisky de malta única probablemente almacenado en algún lugar de esta oficina. Vagamente admitió Grady, frotándose la parte trasera del cuello. Algo sobre escribir correspondencia como escritor fantasma. Lo que, siendo honesto, sonaba sospechosamente a una estafa encubierta. Pero oye, ¿quién soy yo para juzgar? Los labios de Philip se contraían. No era exactamente una sonrisa, pero tampoco una desaprobación explícita. El trabajo es sencillo, continuó. Escribirás cartas, románticas. Seguirás mi dirección sobre lo que deben contener. Pero se espera que, las mejores. Grady parpadeó. Mejorarlas. Philip inclinó ligeramente la cabeza, ojos gris acero fijados en él. Como si estuviera considerando si Grady valía su tiempo. No tengo talento para palabras floridas. No me digas. El hombre habló con la calidez de un mensaje bancario automatizado. Tu reputación sugiere lo contrario, continuó Philip. Tu trabajo con el romance ficticio es convincente. Incluso tus manuscritos rechazados muestran potencial. Vaya, dijo Grady sin emociones. Gracias por recordarme mis fracasos. Philip lo ignoró. Serás generosamente compensado. Ante la mención del dinero, el sarcasmo de Grady dejó paso. Define, generosamente, punto. Philip deslizó un contrato por el escritorio. Los ojos de Grady se posaron en la cifra al final, y... Vale, tal vez debería haberse vestido mejor para esta reunión. Su sudadera desgastada y jeans rotos no exudaban exactamente profesionalismo empresarial. Pero en su defensa, su mejor blazer todavía olía a café rancio. Del último trabajo desastroso que tomó en un café. ¿Esto? Grady tragó saliva. Esto es una cantidad ridícula. Philip levantó una ceja. ¿Tienes algún problema con ser bien pagado? Grady entrecerró los ojos. Sabes, la mayoría de la gente es capaz de escribir sus propias cartas de amor. Debes ser realmente malo al expresarte si estás lanzando este tipo de dinero a un extraño. El silencio se extendió entre ellos. Por primera vez, Philip dudó. No de una manera incierta, sino como si estuviera debatiendo si valía la pena explicarle a Grady. Finalmente, dijo, ¿importa? Grady exhaló. Está bien. ¿A quién estoy escribiendo? Los labios de Philip se estremecieron nuevamente, algo casi divertido se ocultaba bajo la superficie. Eso no es relevante. Grady soltó una breve risa. De alguna manera, sí lo es. Me estás contratando para escribir cartas de amor como fantasma. Pero no me dirás para quién son. Philip se recostó, completamente despreocupado. Proveeré los detalles necesarios. Tu trabajo es simplemente escribir. Grady frunció el ceño. Extraño, cada señal de alerta en su cerebro ondeaba salvajemente. Gritando que esto era o algún esquema elaborado o el comienzo de una trama de telenovela. Y sin embargo, ese número en el contrato. Ese hermoso número demasiado bueno para ser verdad que garantizaría que no tendría que sobrevivir con fideos instantáneos en el futuro cercano. Con un suspiro, agarró un bolígrafo y firmó. La primera carta fue dictada a él de la manera más clínica posible. Philip se sentó frente a él en una oficina diferente, más pequeña, pero no menos impresionante. Era un contraste total con el propio apartamento reducido de Grady. Donde su escritorio era una mesa de comedor reutilizada y su silla tambaleaba si se movía demasiado. Comienza con un saludo, instruyó Philip. Grady,
Sentado en una silla con su computadora portátil abierta, le dio una mirada de desagrado. Vaya. Innovador. Eres realmente malo en esto. Philip no dignificó eso con una respuesta. En cambio, continuó como si Grady no hubiera hablado. Algo cálido, pero no demasiado sentimental. Grady empezó a escribir. Está bien, puede trabajar con eso. Hazlo personal, añadió Philip. Algo que reconozca la presencia del destinatario en mi vida. Grady se detuvo. Está bien, necesito algo de contexto. ¿Los admiras? ¿Te inspiran? Son como un huracán de emociones en tu vida estructurada. Philip le dio una mirada larga e inescrutable. Los admiro. Eso es todo. Son importantes. Grady suspiró. No me estás dando nada con que trabajar, amigo. Se levantó una sola ceja. Te estoy pagando más que suficiente para trabajar con lo que te doy. Buen punto. Grady exhaló y comenzó a teclear. Mientras redactaba la carta, entró en el ritmo de la misma, transformando las instrucciones básicas de Philip en algo rico en sentimientos. Las palabras pintaban la imagen de algo. Bien querido. Alguien que tenía peso en la vida de Philip. Alguien cuya presencia hacía que el aire vibrara de importancia. Y sin embargo, algo se sentía mal. No eran solo líneas románticas genéricas. Había peculiaridades en la forma en que Philip quería que se formularan las cosas. Pequeños detalles que hacían que la carta se sintiera demasiado real. Para cuando terminó, Grady estaba mirando la pantalla, con un sentimiento extraño agitándose en su pecho. Releyó la carta de nuevo. No se leía como un gesto calculado para una fusión empresarial. No estaba llena de grandes declaraciones o halagos superficiales. En cambio, era algo más vulnerable, más genuino. Quienquiera que fuera a dirigirse esta carta. Conocía bien a Philip. Philip, que apenas parecía expresar algo. Estaba confiando en Grady para poner sus sentimientos en palabras. Extraño. Hizo clic en imprimir y entregó el producto final. Philip tomó la carta, escaneándola con ojo crítico. Su expresión no cambió. Pero algo parpadeó en esos ojos grises, solo por un segundo. Esto servirá, dijo simplemente. Grady se recostó. Genial. Uno menos, ¿cuántos más quedan por hacer? ¿Estás seguro de que no prefieres simplemente enviarles un mensaje de texto como una persona normal? Philip dobló la carta con cuidado preciso. Las palabras escritas a mano tienen más peso, Grady resopló. O eres un romántico empedernido o un fanático del control. Los labios de Philip se curvaron. Quizás ambos. Grady aún no lo sabía, pero este no era solo cualquier trabajo de redacción. Acababa de inscribirse para desentrañar un misterio. Uno que lo involucraba más de lo que podría imaginar. Capítulo 2. Las cartas se vuelven un poco demasiado personales. Grady Price se estaba metiendo demasiado profundo. Al principio, se convenció a sí mismo de que era solo otro trabajo. Un trabajo inusual y bien remunerado, pero nada más. Había escrito cartas antes. Aunque sobre todo correos electrónicos de rechazo de trabajos corporativos que en realidad nunca quiso. Incursionó en la poesía cuando era más joven. Cuando aún pensaba que las palabras podían cambiar el mundo. Antes de que el alquiler y la realidad ahogaran ese idealismo. ¿Pero esto? Esto no era solo escribir. Esto era otra cosa. Las palabras que Philip dictaba eran medidas, cuidadosas. Y, sin embargo, había un peso detrás de ellas. Un anhelo profundo y silencioso que se filtraba incluso en las frases más neutrales. ¿Y cuántas más cartas escribía Grady? Más se encontraba preguntándose por el destinatario. ¿Quién era esta persona? ¿Y por qué significaba tanto para un hombre que, a simple vista, parecía incapaz de significar nada en absoluto? Estás actuando raro, anunció Luca, empujando un vaso de cóctel frente a un cliente sin siquiera mirar. Grady, encorvado sobre la barra, no levantó la vista de su cuaderno. Siempre actuó raro. Luca, quien lo había conocido desde la universidad, puso los ojos en blanco y se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la barra. Más raro de lo habitual. Luca era lo opuesto a Philip en todos los sentidos posibles. Donde Philip era pulcro y controlado, Luca era todo caos y risas. Un torbellino de camisetas holgadas. Demasiados anillos y una sonrisa despreocupada. Era el tipo de camarero que prosperaba con el chisme y la picardía. Y en ese momento, esa mirada aguda estaba enfocada en Grady con láser. ¿Sigues distraído?, continuó Luca. Y estás escribiendo en público. Lo que significa que o estás poseído. ¿O realmente estás interesado en ese trabajo misterioso tuyo?
Grady suspiró, cerrando de golpe el cuaderno. Solo estoy tratando de entender algo. Los ojos de Luca se iluminaron. Oh, es escandaloso. Se siente escandaloso. No realmente. Mentiroso. Eres pésimo mintiendo. Tus orejas se pusieron rojas. Grady se tapó una oreja instintivamente. No lo hacen. Totalmente lo hacen. Luca sonrió. Bien, suelta. Grady dudó. Técnicamente no se supone que hablara sobre trabajo. Pero llevaba días ahogándose en las cartas de Philip. Y honestamente, necesitaba una perspectiva externa. Antes de volverse loco. Digamos que estás escribiendo cartas de amor para alguien, comenzó Grady. Romántico, reflexionó Luca. Continuó. Y la persona que las dicta es bastante terrible expresándose. Pero cuando pone sus pensamientos en palabras, de repente suenan como los más apasionados. Tontos secretamente enamorados existentes. Luca levantó una ceja. Uno rico, supongo, suspiró Grady. Obviamente. Luca tamborileó sus dedos en el mostrador. Bueno, o tienes un multimillonario desesperado en negación. O tienes un acosador con un presupuesto impresionante, gruñó Grady. Ninguna de esas respuestas es útil, sonrió Luca. Entonces haz la pregunta importante. ¿Para quién diablos son estas cartas? Eso era exactamente lo que preocupaba a Grady. Porque cuanto más escribía, más sentía que era a él a quien le escribían. Philip apenas lo reconoció. Cuando Grady entró en su oficina a la mañana siguiente. Esto no era inusual. Philip tenía una manera de existir en su propio mundo perfectamente curado. Donde todos los que lo rodeaban eran un activo o un obstáculo. Grady no estaba seguro en qué categoría caía él todavía. Nueva carta, dijo Philip. Empujando un bloc de notas hacia él sin apartar la vista de su laptop. Grady se deslizó en su silla habitual y revisó las notas. Las palabras eran precisas, careciendo de cualquier adorno real. Solo eran puntos de vista emocionales. Que Philip esperaba que él convirtiera en algo hermoso. Grady dudó. La última nota en la lista llamó su atención. Me pregunto si me ven como yo los veo. Algo acerca de eso le hizo apretarse el pecho. Era vulnerable, vacilante, casi esperanzador. Tragó saliva y sacó su laptop. Sus dedos suspendidos sobre el teclado antes de empezar a escribir. Las palabras salieron más fácilmente de lo que deberían. Haberlo hecho. ¿Alguna vez piensas en cómo sería si las cosas fueran distintas? Si pudiera decir las cosas que quiero sin vacilación. ¿Me escucharías? ¿Me verías, finalmente, de la manera en que siempre te he visto? Exhaló, parpadeando. Estaba demasiado metido en esto ahora. Eso era demasiado sentimiento, demasiada emoción. Mantén esa parte. Grady se sorprendió. Philip había estado leyendo por encima de su hombro, expresión ininteligible. ¿Ese último párrafo? Preguntó Grady. Philip asintió. Sí. Manténlo. Su voz era calmada, pero algo en su mirada era diferente. Como si no solo estuviera aprobando palabras, sino aprobando una confesión. Grady tragó saliva, su pulso inexplicablemente se aceleró. Está bien, murmuró, guardando el documento. Philip no se movió. Por un segundo, la oficina estaba demasiado callada. Luego, como si nada hubiera pasado. Philip se reclinó en su silla y dijo. Se lo entregarás a Verónica cuando termines. Grady soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba reteniendo. ¿Qué diablos estaba pasando? Verónica lo estaba esperando en el mostrador de recepción. Con los brazos cruzados, expresión tan ininteligible como la de su jefe. Era alta, con una postura tranquila, con una agudeza que sugería que podría poner fin a la carrera de un hombre con solo alzar una ceja. Grady solo la había encontrado un par de veces. Pero estaba bastante seguro de que ella sabía mucho más de lo que dejaba ver. Le entregó el sobre. Eres una elección interesante, dijo ella. Grady frunció el ceño. ¿Para qué? Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Para este trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué se suponía que debía significar eso? Antes de que pudiera preguntar, ella dio media vuelta y se alejó. Genial. Otra persona siendo críptica. Justo lo que necesitaba. Esa noche, Luca lo arrastró a un bar bajo el pretexto de evitar que te conviertas en un gremlin de cartas de amor taciturno. Grady no estaba taciturno. Él simplemente estaba pensando. Excepto que pensar se convirtió en mirar cuando vio a alguien familiar al otro lado del restaurante. Philip. ¿Solo? Grady frunció el ceño. ¿No se suponía que estaba en una cita?
¿No era todo esto sobre alguien de quien estaba perdidamente enamorado? Y sin embargo, ahí estaba, sentado en un reservado en penumbra. Un vaso de whisky en la mano. Sin ninguna señal de nadie más allí. Su corazón hizo algo raro y estúpido en su pecho. Porque de repente, la pregunta que Luca le había hecho antes resonó en sus oídos. ¿Para quién demonios son estas cartas? Grady había asumido, claro que había asumido, que Philip había estado escribiendo a otra persona. Que había otra persona. Algún amante elegante y misterioso por el que Philip suspiraba. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si nunca hubo nadie más? Su estómago se retorció. Y desde el otro lado de la sala, como si sintiera su mirada. Philip levantó la vista, cruzando miradas con él. Ese labios curvándose en la más leve y conocedora sonrisa. Grady contuvo el aliento. ¡Oh, mierda! Capítulo 3. La verdad se desenreda de una manera muy embarazosa. Grady Price había tomado algunas decisiones cuestionables en su vida antes. Hubo aquella vez en la universidad cuando pensó que sería una gran idea teñirse el cabello de azul eléctrico como expresión artística. Resultó más verde pantano. Hubo una vez que trató de sobrevivir una semana entera con atún enlatado y café negro. Su estómago aún no lo había perdonado. Pero nada. Nada. Se comparaba con la pura estupidez de lo que estaba a punto de hacer esta noche. Porque después de 3 shots de tequila, 2 decisiones muy malas y 1 hora demasiado largas de pensar demasiado, llegó a una brillante realización. ¿Y si las cartas no fueran para alguien con quien Philip ya estaba saliendo, sino para alguien a quien quería confesarle? Luca, observando todo este colapso mental desarrollarse desde el otro lado del bar, dio un lento sorbo de su bebida y dijo: «Pareces un hombre a punto de cometer un crimen». Grady lo ignoró, escribiendo furiosamente en su cuaderno. «No es un crimen. Es un experimento». «Ah, sí». Luca miró por encima de su hombro, sus cejas levantándose por las palabras. «Grady, ¿qué demonios es esto?» «Es una carta de prueba», explicó Grady, gesticulando dramáticamente. «Necesito ver si Philip realmente significa algo de esto. Si toma en serio esta carta, entonces sabré que es real». Luca entrecerró los ojos ante las palabras de nuevo. Luego estalló en carcajadas. «Dios mío. Esto es lo más cursi que he visto». Grady frunció el ceño. «Ese es el punto. Si realmente lo usa, entonces está perdido». Luca se reía a carcajadas, agarrando el papel y leyendo en voz alta. «Cada momento sin ti se siente como una sinfonía inconclusa. Una canción sin su nota final». «Grady», jadeó Luca. «Estás bromeando». «Sigue leyendo», gruñó Grady. Luca se limpió una lágrima falsa. «Tu presencia es la melodía que mi alma nunca supo que le faltaba. Cuando te veo, es como si el universo se inclinara ligeramente a tu favor». «Oh, wow. Esto es un nivel de drama superior». «Exactamente», dijo Grady con suficiencia, doblando la carta. «No hay manera de que se lo tome en serio». Luca se apoyó en la barra, con la barbilla en la mano, mirándolo con pura diversión. «Vas a lamentar esto». Grady, envalentonado por el alcohol y las malas decisiones, desestimó la advertencia por completo. A la mañana siguiente, Grady tenía 3 problemas. 1. Tenía un dolor de cabeza terrible. 2. Tenía una notificación de correo de Philip. 3. No podía recordar exactamente cuántos tragos había tomado antes de enviar esa carta. Arrastrándose para incorporarse en la cama, gruñó y agarró su teléfono. El mensaje de Philip era breve, directo y absolutamente aterrador. «Ven a mi oficina. Ahora». Grady emitió un sonido ahogado. Cuando llegó, Philip estaba esperando con la carta en sus manos. Grady apenas tuvo tiempo de pasar por la puerta antes de que Philip hablara. Con la voz tan suave como siempre. «Finalmente entiendes». Grady, todavía de pie torpemente junto a la silla, parpadeó. «¿Yo qué?» Philip golpeó un dedo contra el papel, sus ojos plateados escaneando las palabras. Con algo casi divertido. «¿Esta carta?» Grady sintió el sudor acumularse en la parte posterior de su cuello. «¿Cierto? ¿Eso?» Philip se recostó en su silla, considerándolo. «Es más directo que tu trabajo habitual». Sí. Pensé en darle más sabor». Philip tarareó. «Interesante elección». Grady forzó una risa, sus manos agarrando la silla frente a él. «Sue, ¿qué piensas?» Philip sonrió. «Creo que finalmente entiendes». El cerebro de Grady sufrió un cortocircuito. «Espera.
No. ¿Qué? Grady dijo burla, confusión, tal vez incluso una mirada desaprobadora. Pero esto sonó como si a Philip realmente le gustara. No. De ninguna manera. Tratando de reunir lo que quedaba de su compostura, Grady se dejó caer en la silla y aclaró su garganta. Entonces, ¿cuándo se lo darás a tu amante misterioso? Philip se detuvo. Luego, con la expresión más tranquila imaginable, dijo. Ya lo he hecho. Grady miró fijamente. Luego se rió. Espera, ¿qué? Philip solo bebió su café, indiferente. Grady parpadeó, rió de nuevo, más débil esta vez. No, en serio, ¿qué? Philip dejó la taza, arqueando una ceja. Grady. Grady sintió un leve zumbido en los oídos. Una clara sensación de honor recorrió su espalda. No. No, no, no. No podía ser. Philip levantó la carta, su voz calmada, objetiva. Te las he estado dando desde el principio. La boca de Grady se abrió, luego se cerró, y luego se volvió a abrir. No salieron palabras. ¿Yo? Croó. Philip inclinó ligeramente la cabeza. Su expresión inescrutable. ¿Quién más? El cerebro de Grady implosionó. Durante varios dolorosos segundos. Su mente buscó una explicación lógica. Cualquier explicación. Seguramente esto era algún tipo de broma elaborada. Algún tipo de. Pero no, Philip no bromeaba. Lo estaba observando, esperando una respuesta. Cada carta, cada palabra, todo había sido para él. De repente, Grady sintió la necesidad de sentarse. Espera. Estaba sentado. Entonces, ¿por qué la habitación parecía inclinarse? O dijo débilmente. Los labios de Philip se movieron. Repitió Grady, como si eso pudiera cambiar la realidad. Philip seguía observándolo. Esa expresión irritantemente calmada en su cara. Como si no hubiera detonado una bomba nuclear en el cerebro de Grady. Grady tragó saliva. Está bien. Está bien, espera. Solo espera. Philip, todavía compuesto, simplemente esperó. Grady enterró su cara en sus manos. Oh Dios mío. Varios minutos después, Grady todavía estaba atrapado en una especie de espiral existencial. Philip, siendo Philip, no estaba ayudando. Estás tomando esto de manera bastante dramática, Obse. La cabeza de Grady se levantó de golpe, con ojos salvajes. Dramática, gesticuló agresivamente. Pensé que estaba escribiendo cartas de amor para alguna misteriosa mujer rica. Pensé que estaba suspirando por alguna elegante heredera. Philip sonrió con malicia. Teoría interesante. Grady gimió, colapsando de nuevo en su silla. ¿Por qué harías esto? Philip realmente parecía divertido. ¿No lo descubriste? Grady gimió nuevamente, arrastrando una mano por su cara. No, porque pensé que eras normal. Philip rió, una risa baja y cálida que le provocó un escalofrío a Grady. Quería ver cuándo te darías cuenta, admitió Philip. Grady emitió un sonido ahogado. ¿Y qué si nunca lo descubrí? Philip se encogió de hombros, despreocupado. Entonces seguiría escribiendo. Grady se quedó mirando. ¿Estás loco? Philip sonrió con más profundidad. Y sin embargo los escribiste de todas formas. El pulso de Grady hizo algo estúpido y débil. Necesitaba aire. Necesitaba irse. ¿Pero la peor parte? Ahora que sabía la verdad. No estaba seguro si quería hacerlo. Capítulo 4. Un caso de anhelos mutuos y una cita de cena incómoda. Grady Price estaba en negación. Negación a fondo, a toda velocidad, nivel NASA. Simplemente no había otra explicación. Philip Lancaster, el hombre que parecía pertenecer a un anuncio de colonia de lujo. El mismo hombre que pagó a Grady para escribir cartas de amor poéticas. No podía haber estado escribiendo esas cartas para él todo el tiempo. Tenía que ser una broma. Un juego. Una forma de molestarlo, porque Philip era rico y probablemente estaba aburrido. ¿Y si Grady se lo repetía a sí mismo lo suficiente? Tal vez, solo tal vez, empezaría a creerlo. Desafortunadamente, Philip no hacía que la negación fuera fácil. Pareces tenso, observó Philip a la mañana siguiente. Grady, que estaba agarrando su café como si fuera un salvavidas. Le lanzó una mirada. Vaya, me pregunto por qué. Philip sonrió. No tengo idea. Grady frunció el ceño, tomando un sorbo largo de café. Se negó a reconocer lo engreído que parecía Philip. O lo absurdamente atractivo que seguía siendo. A pesar de ser la fuente de su crisis existencial actual.
Entonces exhaló Grady. Supongo que todo esto te resulta hilarante. Philip inclinó la cabeza, como si lo considerara genuinamente. Un poco, gruñó Grady. Philip se recostó en su silla, tamborileando los dedos contra el escritorio. ¿Tienes algún problema con ser adorado? ¿O simplemente disfrutas evitando la felicidad? Grady se atragantó con su café. Perdón. Philip lo observó con diversión. Asumí que a la mayoría de las personas les gustaría recibir cartas de amor bien elaboradas. Pero tú al parecer lo consideras una ofensa personal, balbuceó Grady. Eso no es. No soy. Hizo gestos agitados. Eres rico. Eres poderoso. Tienes un imperio literal. Philip levantó una ceja. Y podrías tener a cualquiera. Philip sonrió, suavizando solo un poco. Solo quiero a uno. El cerebro de Grady se detuvo de inmediato. Philip definitivamente había hecho su nueva misión desconcertarlo. Ya ni siquiera era sutil. Lo peor de todo era que Philip ni siquiera lo intentaba de manera obvia. No, lo hacía de manera calculada. Una mirada persistente, un toque casual. Un comentario bien sincronizado que hacía que el pulso de Grady se disparara. No tenía escapatoria. Así que cuando Philip lo invitó a una gala nocturna, diciendo que era un evento de negocios y que la experiencia en escritura de Grady sería útil, debía haber dicho que no. Debía haberlo hecho. Pero entonces Philip le lanzó una de esas miradas imposibles de interpretar, con una leve sonrisa, y dijo: ¿A menos que tengas miedo? Y Grady Price no retrocedía ante un desafío. En el momento en que llegó al evento, Grady supo que había cometido un error. No era solo la absurda elegancia del lugar, las lámparas brillantes, los trajes caros. El olor a dinero que flotaba en el aire. Ni siquiera la forma en que destacaba con su atuendo un poco menos que entallado. No, era Philip. Porque Philip, con su traje perfectamente ajustado, claramente había disfrutado mucho viendo a Grady luchar por existir en este espacio. Grady apenas tuvo tiempo de adaptarse antes de sentir una mano cálida presionar ligeramente la parte baja de su espalda. Se quedó paralizado. Philip, que nunca había sido tan abiertamente táctil antes, se inclinó solo un poco. Relájate, murmuró, con voz suave y baja. El cerebro de Grady se detuvo de inmediato. Y luego, como si esto no fuera suficiente, Philip se enderezó y se volvió hacia un grupo de inversores. Presentando a Grady con las palabras: este es alguien muy importante para mí. Grady casi muere en el acto. Como si las cosas no pudieran empeorar. El universo decidió lanzarle otro problema: los celos. O, más específicamente, los celos de Philip. Grady no había notado a la mujer al principio. Alguna socialité elegantemente sin esfuerzo, todo cabello perfectamente peinado y sonrisas coquetas. Pero cuando se deslizó hacia su espacio, tocando su brazo y riendo un poco demasiado de su broma a medias, todo el comportamiento de Philip cambió. Fue sutil. Una ligera tensión en su mandíbula. El cambio en sus hombros. La forma en que su mirada se centró en la mujer como si ella lo hubiera ofendido personalmente. Grady ni siquiera estaba coqueteando. Apenas estaba sobreviviendo. Pero lo siguiente que supo fue que Philip estaba a su lado. Una mano rozando su muñeca de una manera que envió un escalofrío por todo el cuerpo de Grady. Luego Philip se inclinó, con voz suave pero posesiva, mientras murmuraba: no me gusta compartir. El alma de Grady dejó su cuerpo. La socialité, al percibir la absoluta tensión en el aire, rápidamente se excusó. Grady se volvió hacia Philip, fulminándolo con la mirada. Eso fue innecesario. Philip sonrió, completamente sin arrepentimiento. ¿Lo fue? Grady apretó los dientes. Eres imposible. Philip se rió entre dientes, quitando un poco de polvo imaginario de la manga de Grady. Y sin embargo, aquí estás. Grady odiaba no tener una respuesta. Para cuando Philip lo acompañó a su apartamento, Grady estaba mentalmente exhausto. Toda la noche había sido un desorden caótico de casi confesiones. Demasiadas emociones y la clara sensación de que estaba perdiendo el control. Y luego, justo fuera de su puerta, Grady se giró, confundido. ¿Qué? Philip estaba demasiado cerca. El tenue resplandor de las luces del pasillo arrojaba un brillo dorado sobre sus rasgos afilados, haciéndolo parecer injustamente hermoso. Su mirada titubeó, moviéndose de los ojos de Grady a sus labios. Sus dedos apenas rozando la muñeca de Grady. Apenas fue un toque. Pero envió una tormenta por todo el cuerpo de Grady. Philip exhaló, con la voz más baja, más silenciosa. Dime que pare. Grady no pudo. Debería haberlo hecho. Debería haber retrocedido, hecho una broma, cualquier cosa.
Pero en su lugar, su respiración se entrecortó. Su corazón golpeó contra sus costillas. Los dedos de Philippe se curvaron ligeramente contra su muñeca, inclinando su cabeza solo un poco más cerca. Y luego la puerta se abrió de golpe. Luca estaba en la entrada, borracho y ajeno. Hey. ¿Has vuelto?, balbuceó, sonriendo. Oh, hey, Philippe. No te vi ahí. Wow, ¿están ustedes muy cerca, o es solo mi impresión? Grady quería morir. Philippe, para su crédito, parecía completamente despreocupado. Simplemente dio un pequeño paso atrás, un destello de diversión cruzando sus facciones. Mientras tanto, Grady miraba a Luca como si hubiera arruinado personalmente toda su existencia. Entra, siseó. Luca parpadeó. ¿Qué? Adentro. Ahora. Luca se encogió de hombros. Está bien, caramba. Tropezó hacia adentro, dejando la puerta abierta. Grady gimió, pasándose una mano por la cara. Tienes que estar bromeando. Philippe sonrió con malicia. Veo que tu situación de vida es movida. Grady le lanzó una mirada asesina. Cállate. Philippe se rió entre dientes, luego, sin vacilar, levantó la mano de Grady y presionó un breve y prolongado beso contra sus dedos. Grady se cortocircuitó. Philippe encontró su mirada, con una voz increíblemente suave. Buenas noches, Grady. Luego se dio la vuelta y se alejó. Grady, de pie allí completamente destrozado, decidió que nunca volvería a dormir. Capítulo 5. Cuando todo sale mal antes de mejorar. Grady Price tenía una regla en la vida. No te encariñes con cosas que no puedes conservar. Y sin embargo, aquí estaba, encariñado. ¿La peor parte? Ni siquiera se trataba solo de la forma en que Philippe lo miraba, como si fuera algo que valía la pena conservar. O de la forma en que sus toques perduraban, deliberados, sin disculpas. No eran las bromas, las sonrisas, ni siquiera el hecho de que Philippe nunca había ocultado sus intenciones. Era el hecho de que, a pesar de todo, Grady podía sentir que Q hería esto. Lo que significaba que solo era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Porque personas como Philippe Lancaster no terminan con personas como él. Y si había algo que Grady había aprendido en la vida, era que esperar el inevitable choque solo hacía que el aterrizaje fuera más duro. Así que tomó una decisión. Una tonta. Una necesaria. Necesitaba alejarse. Philippe lo notó de inmediato. El primer día lo dejó pasar. El segundo, miró con esa mirada inescrutable, esperando una explicación. Para el tercero, había tenido suficiente. Grady. La voz de Philippe era calmada, pero firme, mientras Grady entregaba otra carta. Manteniéndose a distancia, y como el cobarde que era. Grady no levantó la vista. ¿Qué? Me estás evitando. Grady forzó una risa. ¿Qué? No, solo estoy ocupado. Philippe canturreó. ¿Ocupado haciendo qué, exactamente? Escribiendo. Existiendo. Tratando de no enredarme demasiado con CEOs ridículamente ricos que... Grady se detuvo demasiado tarde. Philippe levantó una ceja. ¿Qué? Grady suspiró, frotándose la nuca. Philippe, sé serio por un segundo. Philippe dejó su pluma, cruzando las manos. Estoy siendo serio, Grady exhaló. Eres un CEO. Diriges toda una empresa, y yo soy. Se señaló a sí mismo. Philippe inclinó la cabeza. Sí, lo eres. Eso es. Grady titubeó. Ese no es el punto. El punto es esto nosotros. No tiene sentido. La expresión de Philippe no cambió. ¿Tú crees que me importa lo que tenga sentido? Te debería importar. Philippe lo estudió durante un largo y silencioso momento. Luego su voz se suavizó. Grady, tú eres el único que quiero. Grady sintió un nudo en el estómago. Porque ese era exactamente el problema. Grady apenas tuvo tiempo para procesar su propio colapso inminente. Antes de que todo se fuera al infierno. Empezó con una filtración. Alguien dentro de la empresa de Philippe había expuesto documentos confidenciales a la prensa. Un escándalo que se gestó tan rápidamente que para cuando Grady vio los titulares, su nombre ya estaba siendo arrastrado al fuego. ¿Quién es el amante misterioso del CEO? Fuentes internas afirman el romance secreto de Philippe Lancaster. ¿Romance de multimillonarios? Descubriendo al escritor anónimo detrás de las cartas del CEO. Grady miró su teléfono, todo su cuerpo se enfrió. Luca, de pie detrás de la barra, silbó bajito. Vaya, ahora eres famoso. El estómago de Grady se revolvió. Esto no es gracioso.
Lucas se puso un poco más serio. No, lo sé. Pero oye, al menos te llaman su amante. Y no su hombre mantenido. Grady gimió, enterrando su rostro en sus manos. Tengo que arreglar esto. Luca dudó. Grady. Pero Grady ya estaba fuera por la puerta. Entró en la oficina de Philip como un hombre en una misión. Philip, luciendo frustrantemente imperturbable, levantó la vista de su portátil. Asumo que has visto las noticias. Grady lanzó el teléfono sobre el escritorio. ¿Qué demonios, Philip? Philip se recostó en su silla, completamente calmado. No estaba al tanto de que controlara los medios. Grady gimió. Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Tu mundo es un lío de escándalos y consecuencias. Y ahora estoy arrastrado a él. La expresión de Philip finalmente cambió, algo agudo bajo la superficie. ¿Y crees que la solución es huir? Sí. Grady se pasó una mano por el cabello, más frustrado que nunca. Debería simplemente irme. Tú puedes arreglar esto y seguir adelante. Será más fácil. Por primera vez, Philip parecía realmente herido. La realización golpeó a Grady como un puñetazo. Philip había estado tan seguro, tan confiado en la forma en que perseguía esto. Y ahora, frente a la autodestrucción de Grady, había algo casi vulnerable en la forma en que guardaba silencio. Entonces, finalmente habló. ¿Crees que te dejaría ir tan fácilmente? Grady tragó fuerte. Philip exhaló, con la voz más suave ahora. Puedes correr si quieres. Pero no finjas que es por mi bien. Grady odiaba que su primer instinto fuera quedarse. Debería haberse ido. Pero en lugar de eso, esa noche se encontró viendo las noticias. Y casi escupió su bebida al ver lo que veía. Philip Lancaster, en una conferencia de prensa improvisada. De pie frente a una sala llena de reporteros. Philip, la compañía ha enfrentado un escrutinio por esta supuesta relación. Su expresión permanecía firme, implacable. ¿Tiene algún comentario sobre su supuesta aventura secreta? Philip. Con voz suave, simplemente dijo. Sí, estoy enamorado de alguien. Y no me importa lo que piensen. La sala explotó. Grady, mientras tanto, se atragantó con el aire. Luca, a su lado, silbó. Maldita sea, edición CEO. Grady ya estaba agarrando su abrigo. Irrumpir en el ático de Philip probablemente no era la mejor decisión. Pero Grady estaba más allá de la lógica en este punto. Philip apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Grady empujara la puerta. Entrando en la habitación con toda la gracia de un hombre a punto de iniciar una pelea. Philip, de pie cerca del bar, se giró, con las cejas alzadas. Ah, me preguntaba cuándo lo harías. ¿Siempre tienes que ser tan dramático? Grady soltó. Philip sonrió con picardía. Solo cuando se trata de ti. Grady odiaba cómo su estómago daba vueltas. Respiró hondo, preparándose. Tú no puedes simplemente decir esas cosas en la televisión nacional. Philip se acercó. ¿Por qué no? Grady dio un paso atrás automáticamente. ¿Por qué susurra? Philip inclinó la cabeza, con la voz más baja. ¿Es mentira? El pulso de Grady se aceleró. Su espalda golpeó la pared. Philip no se detuvo. No hago cosas sin razón, Grady murmuró Philip. Si quisiera una aventura sin sentido, no habría pasado meses escribiéndote cartas. Grady sintió la garganta seca. Los dedos de Philip rozaron su muñeca. Suave. Cálido. Dime que pare, dijo Philip de nuevo. Grady no lo hizo. Esta vez, no quería hacerlo. Y cuando Philip se inclinó, lento, deliberado, dándole cada oportunidad de apartarse. Grady lo encontró a mitad de camino. El beso fue todo lo que debía ser. Lento, prolongado. Deberíamos haber hecho esto antes. Y esta vez, nadie interrumpió. Capítulo 6. La carta de amor que no esperaba leer. Grady Price nunca pensó que terminaría saliendo con un director ejecutivo multimillonario. Sin embargo, aquí estaba. Despertando en la ridículamente enorme cama de Philip Lancaster. En un ático que probablemente era más grande que todo su apartamento de infancia. Con el brazo de dicho director ejecutivo multimillonario sobre su cintura como si perteneciera allí. La vida era rara. El escándalo se había asentado más rápido de lo que esperaba. Principalmente gracias al enfoque calmado y controlado de Philip para manejar a los medios. Después de la conferencia de prensa, el mundo no tuvo más opción que seguir adelante. En cuanto a Philip, actuó completamente imperturbable. Como si no hubieran pasado semanas de tensión, revelaciones dramáticas.
Y un beso que efectivamente había reconfigurado toda la existencia de Grady. Ahora eran, ¿qué? ¿Pareja? ¿Oficialmente? Philip ciertamente parecía pensar que sí. Esto no se siente real, murmuró Grady, estirando los brazos sobre su cabeza mientras se sentaba en la cama. Philip, aún descansando, levantó una ceja. Extraño. Pareces lo suficientemente real. Grady le lanzó una mirada. ¿Sabes a lo que me refiero? Philip sonrió con suficiencia, cambiando de posición para apoyar su cabeza en la palma de su mano. Estábamos saliendo desde el momento en que escribiste la primera carta. Grady balbuceó. Perdón. Philip, como siempre, se mantuvo inusitadamente arrogante. Solo estaba esperando que te dieras cuenta. Grady agarró una almohada y le dio un golpe en la cara. Philip, sin inmutarse, simplemente atrapó la almohada en el aire y la lanzó a un lado. Entonces, sin previo aviso, se inclinó y rozó un beso lento y provocativo en el hombro de Grady. El cerebro de Grady se cortocircuitó. No empieces, advirtió. La sonrisa de Philip se amplió. ¿O qué? Grady refunfuñó, empujándolo. Este hombre iba a ser su perdición. El problema de vivir en un lugar tan extravagante como el ático de Philip era que estaba demasiado limpio. Probablemente por eso, cuando Grady fue a buscar una sudadera en uno de los cajones, no esperaba encontrar una carta metida cuidadosamente debajo de los caros relojes de Philip. La sacó, frunciendo el ceño. El sobre estaba un poco desgastado, a diferencia de los que había estado escribiendo durante meses. Curioso, desplegó el papel. La caligrafía era diferente. Más desordenada. Menos pulida. Y entonces comenzó a leer. Grady. No sé cómo decir nada de esto en voz alta. Nunca lo he hecho. Desde el momento en que te conocí, me irritaste. Hablabas sin pensar. Desafiabas todo lo que decía. No tenías filtros, ni reverencia, ni dudas a la hora de retarme. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en ti. Me hiciste reír cuando no debía hacerlo. Me viste cuando nadie más lo hizo. Y por primera vez en mi vida, no sabía cómo controlarlo. He construido un imperio con mis palabras. Pero no pude encontrar las adecuadas para ti. Así que te contraté para que las escribieras en su lugar. Grady dejó de respirar. Sus manos temblaron ligeramente mientras releía las palabras. Una extraña, abrumadora opresión formándose en su pecho. Había pasado tanto tiempo tratando de entender a Philip. Tratando de juntar exactamente lo que este hombre sentía. Y había estado aquí todo el tiempo. Philip miró hacia arriba desde su portátil justo a tiempo para ver a Grady entrando furioso en la habitación. Sin decir palabra, Grady arrojó la carta sobre el escritorio. Philip parpadeó. Ah. Grady entrecerró los ojos. Ah. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Philip se recostó, completamente imperturbable. Me preguntaba cuándo encontrarías eso. Grady agitó los brazos. Tú, podrías haberme dicho esto, idiota. Los labios de Philip se crisparon. ¿Me habrías creído? Se congeló. Quería discutir. Quería decirle a Philip que, por supuesto, le habría creído. Pero la verdad era que no lo habría hecho. Se habría reído, lo habría dejado de lado. Convenciéndose de que era una broma. Porque alguna parte de él, alguna parte profunda y obstinada, todavía tenía problemas para creer que merecía todo esto. Philip, viendo cómo cambiaba su expresión, exhaló y se levantó. Luego, antes de que Grady pudiera reaccionar, se inclinó hacia adelante y le tomó el rostro. Suavemente, firmemente, acercándolo sin esfuerzo. La respiración de Grady se entrecortó. No digo cosas que no siento, murmuró Philip. Grady tragó saliva. Su pulso retumbó. Tú. Su voz era más baja ahora. Vacilante. Realmente, sí. Sin vacilación. Sin bromas. Solo real. Inquebrantable. Algo en el pecho de Grady se rompió. Al segundo siguiente, agarró a Philip por el cuello y lo besó. Philip dejó escapar un bajo murmullo de aprobación. Brazos deslizándose alrededor de la cintura de Grady, atrayéndolo completamente hacia él. Y luego, así de simple, la broma se detuvo. Porque de pronto no era solo una broma. De pronto era real. La lenta, pausada presión de los labios. El calor de una mano deslizándose bajo su camisa. Dedos recorriendo su columna vertebral. La manera en que Philip lo besaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. No había urgencia. No había lucha por el control. Solo exploración. Solo ellos.
Grady tembló cuando las manos de Philip se apretaron alrededor de él. Sus cuerpos enredándose, moviéndose, presionándose juntos. ¿Vas a correr esta vez?, murmuró Philip contra sus labios. Grady soltó una risa sin aliento. No. Y luego atrajo a Philip hacia él de nuevo. Grady se despertó a la mañana siguiente sintiéndose cálido. Cómodo. Seguro. Era una sensación desconocida, pero no mala. Girando, parpadeó. Ante la suave luz de la mañana que se colaba por las ventanas. Luego se congeló cuando vio un papel doblado en la almohada junto a él. Con una sensación de hundimiento, lo abrió. Grady, siempre fuiste mío para amar. Solo tenía que asegurarme de que lo supieras. Grady gimió, enterrando su rostro en la almohada. ¿Alguna vez vas a dejar de ser tan asquerosamente romántico?, murmuró con la voz amortiguada. Philip, ya despierto, se inclinó y presionó un beso suave y prolongado en su frente. Nunca murmuró. A Grady le desagradaba que su corazón latiera. Tal vez estaba demasiado involucrado. Pero por una vez, no le importó en absoluto. Grady Price nunca pensó que acabaría aquí. No en un ático con vistas al horizonte de la ciudad. No bebiendo café de una máquina de espresso o cara que aún no sabía cómo usar. Y definitivamente no acurrucado en un sofá ridículamente cómodo. Llevando una bata de seda real. Porque aparentemente Philip se negaba a que él poseyera algo que no fuera de lujo. Mientras su novio multimillonario se sentaba frente a él. Leyendo el periódico de la mañana como si estuviera en una película en blanco y negro. Sí, la vida era extraña. Estás mirando, murmuró Philip, sin apartar los ojos del periódico. Grady frunció el ceño. Estoy mirando mal. Hay una diferencia. Philip sonrió con malicia y pasó la página. ¿Piensas explicar por qué? Grady cruzó los brazos. Lo estás haciendo de nuevo. Philip levantó la vista, ojos plateados divertidos. ¿Haciendo qué? Grady hizo un gesto dramático hacia él. Eso de, soy un multimillonario increíblemente guapo que hace cosas normales de una manera que te hace cuestionar la realidad, punto. Philip se rió entre dientes. Increíblemente guapo. Grady le lanzó un cojín a la cara. Philip lo atrapó con una mano. Porque por supuesto que lo hizo. Y lo dejó sin romper el contacto visual. Grady entrecerró los ojos. Un día te voy a lanzar algo que no podrás atrapar. Philip dejó su café y se levantó. Antes de que Grady pudiera reaccionar, Philip había cruzado la habitación. Se inclinó sobre el sofá, y se apoyó con ambas manos a cada lado de él. La respiración de Grady se entrecortó. Philip sonrió con malicia. ¿Decías? Grady tragó saliva. Nada. No estaba diciendo nada. Philip tarareó, inclinándose más cerca. ¿Estás seguro? Grady, negándose a ponerse nervioso, tomó su taza de café y dio el sorbo más agresivo de su vida. Eres tan molesto. Philip presionó un beso suave y perezoso en su sien. Y aún así, sigues aquí. Grady refunfuñó incoherentemente. Philip se rió y se apartó, dirigiéndose a su oficina. Tengo una reunión. Intenta no meterte en problemas. Grady puso los ojos en blanco. No prometo nada. Y así, Philip se fue. Grady soltó un largo suspiro, dejándose caer contra el sofá. Habían pasado meses desde el caos del escándalo de prensa, las cartas, las confesiones. Y el darse cuenta de que de alguna manera, contra todo pronóstico, Philip siempre había estado enamorado de él. ¿Y ahora? Ahora eran, esto. Sin dramas. Sin huir. Solo Philip dejando regalos ridículamente caros en su oficina solo porque sí. Solo Grady aprendiendo a existir en una vida que no se sentía como una solución temporal. Era agradable. Molesto, ridículo, ocasionalmente abrumador, pero agradable. Con un suspiro, Grady alcanzó su teléfono, desplazándose distraídamente por sus mensajes. Hasta que uno llamó su atención. De adjunto. Grady frunció el ceño y lo abrió. Era una foto. Una imagen de su propia primera carta de amor, la que Philip había guardado en secreto. Y debajo, un solo mensaje. Siempre debiste leerlas.